buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Antes de comenzar, ¿me pueden decir si me escuchan correctamente, por favor? Se escucha correcto. Gracias. Se escucha bien. Gracias. Y bueno, como un favor especial, antes de continuar, les voy a pedir que cierren su micrófono hasta el momento que haya alguna intervención, alguna duda, esto para evitar ruidos externos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, estamos en nuestra segunda semana de actividades. De cualquier manera, les doy la bienvenida, sobre todo este nuevo emprendimiento académico en esta modalidad virtual de aprendizaje. Y bueno, el propósito de esta sesión, vamos a tener a lo largo de nuestras 6 semanas de trabajo, 2 sesiones. Esta sesión pretende abarcar las dudas frecuentes sobre la realización de los retos 1 a 4 y dejaremos una segunda sesión ya acercándonos a las semanas de cierre o a las semanas de realización de trabajo final para una segunda sesión. Nos concentraremos en hablar del reto 5. Pero entonces, bueno, el propósito general es hablar sobre los pormenores, servir, que esta sesión pueda servir como un complemento a las instrucciones, como un material de apoyo para que ustedes digamos, puedan interpretar adecuadamente lo que se les está solicitando, además de, digamos, otros elementos relacionados con las actividades de la plataforma. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, ¿cuál es la idea general de esta exposición? Hablarles, sí, ciertamente de los retos 1 a 4 y me iría justamente en ese orden. Pueden decirme algunos de ustedes, bueno, pero ya muchos entregamos el 1, pero hay algunos otros compañeros que faltan de entregarlo. Y además porque puede que en el transcurso de su programa de maestría se encuentren con otra actividad muy similar, entonces lo que vamos a platicar les va a servir bastante. Bueno, antes de pasar directamente a tratar los retos, me gustaría hacer algunas indicaciones de orden sumamente general, recomendaciones, puntos clave o tips que les van a servir no solo para esta asignatura, sino en el resto de todo su programa académico, en el resto de sus siguientes módulos. Es indispensable que tomen en cuenta y que estamos en un momento oportuno para que ustedes justamente los identifiquen como puntos clave. Entonces, bueno, lo primero es que para asegurar principalmente su aprobación, que ustedes obtengan el máximo provecho de las asignaturas y de sus contenidos, simplemente hay que seguir unos pasos muy sencillos. Primero, tenemos que revisar con mucho detenimiento y cuidado las lecciones, lecturas, material de apoyo, pero sobre todo las instrucciones de los retos, de cada uno de los retos. Si no se entiende la instrucción, solicitar apoyo inmediato con el asesor. Nosotros los asesores en realidad podemos tanto responder de manera inmediata como responder a más tardar en 24 horas dudas. De hecho, ustedes cuentan, por ahí la plataforma debió haberles proporcionado mi número de WhatsApp. A mí no es ninguna molestia, para nosotros los asesores es, digamos que es un mecanismo también de comunicación. Entonces, si algo no se entiende, inmediatamente comunicarse con el asesor. Otro punto importante, utilizar siempre el formato indicado en la instrucción. Esto puede parecer una minucia, pero no lo es. ¿A qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, ustedes van a ver que en la mayoría de sus instrucciones sus trabajos se piden en Word o .docx. Es importante seguir la instrucción en este sentido, porque el hecho de que ustedes o algunos de ustedes se tomen la libertad de cambiar los formatos y entregar en otro formato que no es el solicitado por la instrucción, o sea que se les va a evaluar de manera convencional, a nosotros los asesores esto significa un foco rojo. ¿Por qué? Porque quiere decir que ustedes están tomando ciertas libertades y que no están siguiendo la instrucción. Si no se sigue una instrucción tan simple como envía tu trabajo en formato Word, nos hace pensar a los asesores que otras cosas más importantes no se estarán pasando por alto. Es decir, si toman estas libertades, es un foco rojo para los asesores. Entonces hay que seguir el formato indicado en la instrucción. Excepciones, por supuesto, las hay, porque la plataforma solo admite cierto tipo de peso. Ahora no tengo la cifra exacta, pero de hecho es más bien raro les diga no puedes subir tu trabajo por exceso de peso. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda siempre hacer? Si están en la necesidad de cambiar el formato de entrega de sus retos, simplemente consulten con el asesor o no consultar, señalarlo, asesor.
Asesor, por problemas de peso, cambié mi formato y lo subí en PDF. Lo subí comprimido en zip, lo subí, etcétera. Una vez que se notifica, esto es lo importante, que el asesor está enterado de por qué se dio esta modificación, no hay ningún problema. Todos los asesores sabríamos entonces que están siguiendo la instrucción. Entonces, si se presentara algún problema de peso, asociación, etcétera, simplemente notifíquenlo al asesor a través de la caja de mensajería. Asesor, tuve que cambiar mi formato de entrega por esta razón. Entonces estaríamos los asesores enterados y no habría ningún problema. Entonces, repito, hay que tener mucho cuidado con el seguimiento de las instrucciones. Otro punto importante es lo que les comentaba hace un momento, acompañar el seguimiento cuidadoso de las instrucciones con acompañamiento con el asesor. Hay algunas instrucciones que lamentablemente pueden resultar confusas o ambiguas. En este sentido, no hay duda grande o pequeña. Si tienen alguna duda sobre cómo interpretar la instrucción, inmediatamente comuníquenlo con el asesor en turno para atenderlo de manera rápida y que usted sepa qué es lo que se tiene que hacer exactamente. Otro punto importante. En todos los trabajos, en todos los retos, no solo de esta asignatura, sino del resto de sus módulos o asignaturas, esto se va a repetir porque es un protocolo formal. Siempre en todos los retos ustedes van a tener que seguir el citado y referenciado en APA, en estilo APA, sin excepción. Y esto es obligatorio. De hecho, forma parte de los criterios de evaluación. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros retos van a tener que ser profesionalmente documentados. Esto es, citar y referenciar en estilo de la Asociación Americana de Psicología, en todo momento. Es decir, no podemos dejar trabajo sin citas ni referencias. Aquí algunos quizá de ustedes ya dominan plenamente el estilo APA, algunos quizá no. Para esto tenemos algunas herramientas y algunas sugerencias. Quienes no están del todo familiarizados, tenemos nosotros en las instrucciones de cada reto, en la parte de, si no recuerdo, en evaluación en metodología, en su presentación del curso, tenemos la guía simplificada de nuestra casa de estudios sobre citas y referencias en APA. Para más o menos conocer de qué va, es una guía simplificada. Mi recomendación profesional como asesor es dense un clavado o, mejor dicho, acudan directamente a la página de APA, descarguen, ténganlo como un manual de uso continuo. El manual en su última edición es muy sencillo, simplemente en su navegador de preferencia busquen guía APA y prácticamente el primer resultado de búsqueda los va a conducir a la página oficial. La guía APA es la guía séptima edición, si mal no recuerdo, de 2019. Si alguien más domina otra edición anterior, realmente los cambios son mínimos. Entonces también la pueden usar. Pero repito, quien no esté familiarizado es momento de hacerlo porque se va a exigir en todos los retos. Entonces tenemos de una vez que manejar de manera sumamente cuidadosa este protocolo. Porque repito, forma parte de los criterios de evaluación y es importante en nuestra vida académica. Esto no se suele comentar mucho o directamente en las instrucciones, pero digamos que esta es un consejo personal. Es importante manejarla porque además de que se usa de manera obligatoria en nuestros retos, forma parte de la vida académica en general porque en la mayoría de las universidades del continente es el estilo de citas y referencias que se utiliza. En algún momento en nuestra vida académica vamos a presentar alguna ponencia, algún resumen, un capítulo de un libro, vamos a escribir nosotros mismos un libro, etcétera, un artículo internacional. Siempre nos vamos a enfrentar al estilo APA. En este mismo contexto, quizá algunos estén familiarizados con otro tipo de protocolos de investigación. Por ejemplo, está el estilo Chicago o el estilo de notas al pie de página, también muy usual. Pueden ustedes usar los otros estilos, pero solo como acompañamiento del APA. Por ejemplo, si yo voy a utilizar o estoy más familiarizado con citar notas al pie de página, mis notas solo van a ser complementarias para añadir información complementaria a mi cita en APA, que tiene que aparecer justamente en el estilo APA. Entonces,
Respecto a esto se pueden combinar, no es recomendable combinar los estilos, pero ha tocado que quienes están más familiarizados con otros empiezan a trabajar mejor el app cuando justamente los complementan. Y entonces es algo que quizás se puede utilizar, pero recuerden que otros estilos de citado van a ser solamente complementarios. Entonces, el estilo que siempre vamos a utilizar es el estilo APA. Otro punto importante, hay que seguir con cuidado nuestro cronograma, el cronograma que les compartí al inicio del curso, y no descuidar los tiempos de entrega. Esto sobre todo para favorecer la autogestión. Y bueno, aquí es importante tomar en cuenta que si bien nuestra modalidad de aprendizaje es bastante flexible, siempre es importante apegarnos a las fechas para concluir el curso de manera satisfactoria. En este sentido, es importante señalar que no deben de confundir las fechas del cronograma con la fecha de duración del curso. Aquí esto quizá lo repito en algún otro momento de esta sesión, es importante tomarlo en cuenta. Nuestro módulo tiene una duración de 6 semanas y 2 días y ustedes pueden entregar sus trabajos en cualquier fecha de la duración del módulo. Sin embargo, si ustedes acuden a su rúbrica de evaluación o matriz de congruencia, van a encontrar que hay una penalización por entrega tardía. Esto quiere decir que tenemos que seguir un cronograma para desarrollar nuestros trabajos y están diseñados de tal modo que puedan desarrollarse cada reto en una semana. 6 semanas de trabajo, 5 retos, tiempo más que suficiente. Entrego yo mi reto 1, la semana 1 no tendría por qué tener ningún tipo de penalización porque así lo señala el cronograma. Si me pasó algo, si tuve alguna eventualidad y tengo que entregar algún otro reto en otra fecha, ¿qué va a pasar? ¿Lo podré entregar? Sí, sí lo pueden entregar. Y se va a revisar de manera convencional, se va a evaluar, se va a retroalimentar, pero va a tener una penalización. Entonces, no confundir las fechas programadas en el cronograma con la duración total del curso, que son estas 6 semanas. Tengo por aquí las fechas. Empezamos el 11 de mayo, terminamos el 23 de junio. Entonces, sí pueden entregar sus trabajos en cualquier momento, pero si no se entregan conforme al cronograma, pueden sufrir una penalización por entrega extemporánea. Entonces, cuidar las fechas de entrega y empezar a autogestionar nuestra manera de trabajar. También importante sobre las actividades, repito, todos estos primeros señalamientos aplican a todas sus asignaturas, ¿de acuerdo? Importante sobre las actividades es que, mucho ojo con esto, las entregas, trabajos, solamente se pueden realizar una única vez, sin excepción. Es decir, no hay posibilidad de correcciones, revisiones, segundas o terceras entregas, revisiones extramuros, no. Es en una sola exhibición. Esto puede parecer muy rígido, pero tiene que ser así en la medida en la que ustedes, antes de realizar su trabajo, primero tienen que revisar lecturas, lecciones, actividades, cuentan con un asesor que los va a guiar en su camino para entender adecuadamente las instrucciones o cualquier duda que se presente. Entonces, con todo esto a la vista, sería muy difícil que entregaran un mal trabajo con todas estas herramientas. Y por eso solo se acepta en una sola exhibición. Hay que ser muy cuidadosos porque suelen ocurrir accidentes. Pero primero, bueno, señalar esto, no hay acciones en segundas entregas, una única exhibición. ¿Hay excepciones a la regla? Sí hay, contadas, las hay. ¿Cuáles son? Cuando suceden accidentes. Hay algunas eventualidades que nos ha tocado a los asesores revisar, como por ejemplo, que por accidente hayan enviado un trabajo de otra asignatura, de su escuela, de su trabajo, de otra cosa. Si identificamos que no es el trabajo, entonces aquí sí se puede solicitar una entrega. Si por ejemplo suben su trabajo y hay algún problema de asociación de archivo, que el documento en el transcurso de su envío se haya corrompido, etcétera, no sea legible, esa es otra decepción. Y entonces se puede solicitar una segunda entrega. Voy a abrir aquí un pequeño paréntesis. Estas segundas entregas, en realidad nosotros los asesores no las autorizamos. ¿A qué me refiero con esto? A uno como asesor, cuando identifica este tipo de eventualidad, va a notificarlo al alumno en su retroalimentación.
corresponderá al alumno dirigirse, en este caso, a su sistema de incidencias y generar un reporte señalando, tuve un problema con mi trabajo, mi asesor me señaló esto, solicito una segunda entrega. Repito, no directamente con el asesor porque nosotros no tenemos realmente esa autoridad para autorizar segundas, terceras entregas, ¿no? Esto se hace a través de su sistema de incidencias, repito, generan un reporte, explican detalladamente la situación de ser posible con capturas de pantalla. Y una vez que ustedes hacen esta solicitud, en caso de que se presente esta eventualidad, a mí como asesor simplemente en mi interfaz de revisión aparecería su trabajo como nuevamente resubido, es decir, yo ni siquiera sería intermediario en este tipo de reportes. Repito, esto es la excepción, no es la regla. La regla es, cuiden que su trabajo sea coherente, completo, bien detallado, y después súbanlo. Ahí no va a haber ningún problema. Repito, hay que evitar estos accidentes y estas excepciones, pero por ejemplo, tomen en cuenta que me faltó mi hoja de declaratoria. ¿Puedo, profesor, subir incidencia porque me faltó en mi trabajo la hoja? No. Minucias de ese tipo, profesor, me faltó revisar la ortografía de mi trabajo. ¿Puedo volverlo a subir y solicitar resubida? No. O sea, los casos en los que sean minucias no aplican. Por eso, si su trabajo es subido y presenta deficiencias, estas el trabajo se va a evaluar y se va a calificar en consecuencia. Pero las excepciones para resubir trabajo solo son cuando realmente sea un accidente o el trabajo no sea legible, ¿sí? Pero no aplica para cuestiones eventuales o minucias o que les faltó alguna parte del trabajo sin completar. No, aquí no aplica. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque solo se entrega una única ocasión. Relacionado con lo mismo, ¿podrá algún alumno decirme, bueno, profesor, pero siguiendo esta exigencia, si yo quiero que usted revise mi trabajo antes de subirlo, ¿puede hacerlo? No, realmente los asesores no tenemos permitido. ¿Por qué? Porque no tenemos permitido hacer revisiones extramuros. Todo lo que contenga su trabajo y todo lo que nosotros los asesores evaluamos tiene que hacerse dentro de la plataforma. Por esta razón no hay revisiones extramuros de ninguna naturaleza. Yo entiendo que pueda ser difícil o sumamente exigente. Para esto lo que yo hago, esto va a variar de asesor en asesor. En el caso de mi asignatura, que es esta de Filosofía, Sociología y Prospectiva, lo que yo puedo hacerles para facilitarles esto es que si ustedes tienen demasiadas dudas con su trabajo, pueden enviarme un fragmento del mismo, principalmente vía WhatsApp, algún fragmento de su trabajo, y yo puedo hacer una lectura rápida, superficial, sin ningún tipo de compromiso de evaluación para apoyarlos. Repito, no se pueden enviar trabajos completos ni solicitar al asesor que revise antes de subir a plataforma. Esto no se puede. En mi caso, puedo leer la parte más difícil de su trabajo, algo que les dificulte, una revisión sumamente superficial y sin compromiso para apoyarlos. Entonces tomen en cuenta esto, que realmente hay estas ciertas limitaciones. También sobre los trabajos, hay que tomar en cuenta que tampoco se permite este tipo de entregas extramuros, sobre todo para protegerlos porque sus trabajos están protegidos en cuestiones de derechos de autor. ¿Qué voy con ello? A que este es otro punto importante, no hay que olvidar que todos nuestros retos tienen como parte de la entrega una declaratoria de originalidad. Esta declaratoria va firmada de puño y letra y es fundamental que no la omitan, justamente por esto, porque están declarando que su trabajo es original, no publicado, está respetando normas, que está siguiendo una adecuada honestidad académica y tiene estas dos funciones. Funciona como una responsiva de honestidad académica y los protege en cuestiones de derechos de autor. Incluso es tan importante que forma parte de los criterios de evaluación. Un trabajo sin declaratoria bajan puntos. Entonces tomen en cuenta que este pequeño apartado no puede omitirse.
Ahora, pueden decirme también sobre esto, quizá una duda que se presente es, bueno, profesor, entonces cada que yo entre en un trabajo tengo que estar imprimiendo mi hoja, firmándola, escaneándola y subiéndola. Digamos que este es el protocolo normal, pero si ustedes, por ejemplo, tienen su firma digitalizada, ya no es necesario estar imprimiendo, firmando, escaneando, etcétera. Simplemente pueden usar su firma digital, tendría el mismo valor. Simplemente aquí lo importante es no omitir su declaratoria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos digamos que son puntos clave generales que van a aparecer en todas sus asignaturas. Antes de pasar a hablar ya directamente sobre los retos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna observación que quiera realizar? Sí, Lizeth, ¿escucho? Yo, profe, la firma digitalizada, nosotros la podemos digitalizar en nuestra computadora o tiene que ser un proceso más formal o simplemente firmar un papel y digitalizarla nosotros. Sí, entiendo. No, digamos que no me refiero a como una firma como el SAT, por ejemplo. O sea, no de esa naturaleza. Puede ser su firma digital que puedan colocar en un documento digital. Entonces podrían ya tenerla justamente guardada en su computadora y utilizarla para estos efectos, sin problema. ¿Otra duda hasta aquí? Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a hablar del reto 1. Voy a irme un poquito rápido en este reto porque, como ustedes ya sabrán, muchos de ustedes ya entregan sus trabajos y ya han sido evaluados, pero faltan algunos y estos puntos pueden repetirse en algún otro reto, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, compartirles que muchos de los retos, bueno, algunos de los retos van a tener una naturaleza ensayística. Los ensayos o textos tipo tesina o, digamos ya textos un poco más formales se aplican ciertos lineamientos a nivel de diversas universidades, pero son los lineamientos usuales, llamémosle así. Vale la pena tenerlos a consideración para ir aplicándolos a nuestros retos. Entonces simplemente abro este pequeño corte paréntesis para hablar de estos aspectos formales. Lo usual en los trabajos académicos, repito, más bien ensayísticos o con mayor seriedad, es utilizar la fuente. ¿Cuál fuente es la recomendable? Arial en tamaño 12, interlineados 1.5 o 1.15, alineación siempre justificada, nunca a la derecha ni a la izquierda ni centrada. La alineación centrada se usa sobre todo en títulos. Bueno, citas y referencias en estilo APA. Muy importante, redacción en tercera persona. Esto comiencen a practicarlo, que es lo que se solicita en un trabajo formal de posgrado. ¿A qué se refiere esto de redacción en tercera persona gramatical? A que evitemos el uso de la primera persona singular, plural o la combinación. Es decir, no voy a hablar ni de mí ni de nosotros. Voy a hacer mi escritura impersonal. Por ejemplo, muy sencillo, en lugar de hablar de yo creo, yo considero, o nosotros creemos o consideramos, se considerará. El punto. Argumenta lo siguiente, no estoy hablando de mí ni de la comunidad. Entonces, esto mantiene sobre todo una dirección, un eje, una objetividad de los trabajos. Entonces, lo que se recomienda siempre es redacten en tercera persona gramatical, evitando la primera, que es muy subjetiva, y la primera en plural y en singular, combinarlas. Esto no es recomendable. Entonces, ejercitar sobre todo esta escritura más formal, más impersonal, más objetiva que nos la garantiza la tercera persona gramatical. Ahora, otro punto importante, esto tiene que ver sobre todo con las instrucciones que ustedes han visto en sus entregas. En algunos trabajos, la instrucción va a solicitar, como ustedes lo vieron en el caso de su infografía, realizar el trabajo en una herramienta externa como Geniali, Canvas, etcétera. Esto no es una obligación, es una sugerencia, hay que tomarlo en cuenta. La instrucción lo coloca como sugerencia, no es obligatorio. Pero bueno, aparece si ya lo hiciste, coloca en tu entregable el enlace y súbelo. Esto es la instrucción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces
los enlaces caducan o dejan de funcionar o piden permisos especiales. Hay un problema que se ha presentado con esta dinámica en la que los alumnos hacen su trabajo en una plataforma externa, en YouTube, en donde sea, y de candados. Entonces, un trabajo, si yo recibo un trabajo que tiene un enlace y abro el enlace y me pide suscribirme o solicitar permisos de ingreso, simplemente yo voy a reprobar ese trabajo, porque no va a haber tiempo, o es sumamente insuficiente estar pidiendo permisos de acceso. Tendría que ser de libre acceso el enlace. Esto es un caso problemático que se presenta. Y entonces su enlace tendría que no tener ningún tipo de candados y tendría que funcionar. ¿Qué me ha pasado? Como asesor he revisado trabajos que, bueno, es el enlace y uno se dirige y no existe. Dejó de funcionar. ¿Qué tengo que hacer yo? Calificar en consecuencia. Esto sería injusto. Mi recomendación a este respecto es que coloquen su trabajo directamente en el Word entregable. ¿A qué me refiero con esto? A de pantalla del trabajo completo, no de una fracción. Trabajo del trabajo completo. Y si ustedes me preguntan, bueno, profesor, pero usted, la instrucción dice, hazlo en Canva o hazlo en Geniali o hazlo en otra herramienta, ¿sí? Pero colócame tu trabajo completo de todos modos en el entregable. Aunque me pegues el enlace y yo lo revise 2 veces. ¿Por qué? Porque si tú me entregas la captura de pantalla en el Word o realizas tu trabajo directamente en el Word, allí es como un respaldo. Entonces, cierro esta idea. Si uso una herramienta externa y genero mi enlace, me aseguro de que funcione, no pida permisos especiales, coloco capturas en mi entregable a manera de respaldo. Y no sé utilizar herramientas externas porque no todos manejamos el diseño de herramientas externas, eso se comprende. Por eso puedo realizar mi trabajo en Word aunque no le coloque un enlace, efectivamente, y va a ser igualmente revisado y retroalimentado sin ningún problema. Pero entonces tomen en cuenta que siempre que en la instrucción aparezca esta sugerencia de realizar tu trabajo de forma externa y decides hacerlo, cuida que tu enlace funcione y coloca un respaldo en caso de que pase algún problema y deje de funcionar. Entonces esto ustedes lo van a ver en muchas instrucciones, se repite esto, tengan cuidado para que su trabajo sea completo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, pasando directamente a el reto 1. Bueno, el reto 1 simplemente es una infografía, un póster informativo. ¿Cuál es lo importante de esto? El primer paso de todo reto es, hay que colocar nuestros datos de identificación, nuestra declaratoria de originalidad, nuestras citas y referencias en APA. Ahora, la infografía o póster informativo es simplemente, como ya lo vieron, una representación visual que está diseñada para transmitir información compleja. El tema de filosofía, relación filosofía-educación es un tema complejo, y hacerlo manejable. Por eso sería más un póster informativo, digamos que este reto es un poquito informal o de naturaleza semiformal. Entonces, la idea general es hacer de este tema complejo un tema sencillo, como si lo estuviéramos compartiendo con todo el mundo, sean especialistas o no. Entonces, es importante manejar un lenguaje adecuado. La base, sobre todo, de una infografía es que, si bien vamos a usar imágenes, diagramas, ilustraciones, nuestra narración tiene que transmitir información de forma efectiva, sin ser demasiado técnica, sin pretensiones, con un lenguaje manejable, con un lenguaje quizás hasta ordinario, pero que transmita adecuadamente la información. Simplemente. Pero hay elementos importantes. La instrucción en el caso de la infografía señalaba como sugerencia, aquí es importante, realizar una lista de conceptos. Esto no es obligatorio. Ustedes revisan su instrucción, es decir, realiza una lista de conceptos, nociones o ideas. Esto sirve como guía para, entonces sí, elaborar infografía. ¿Qué ideas quiero destacar? Porque el meollo de la discusión es cuáles son las relaciones entre filosofía y educación. Entonces aquí lo importante es contestar una serie de preguntas, repito, no de manera muy amplia, muy argumentada, muy con un lenguaje demasiado técnico, no. La idea es preguntarse, por ejemplo, cuál es la relación
entre pensamiento crítico y la pedagogía, sobre todo en la época contemporánea. En mi infografía voy a responder estas preguntas. ¿Qué voy con esto? A que es importante que en este aspecto en que la instrucción solicita un listado de conceptos, nos basemos en ellos para hacer nuestra infografía. No es obligatorio colocarlos en la infografía. Ahora bien, si alguien dice, bueno, yo quiero colocar mis conceptos, mi lista de conceptos en mi infografía, adelante, esto implicaría un poquito más de trabajo. Que si me ponen una lista de conceptos filosóficos, ya sea ética, lógica, epistemología, ontología, y otro lado de educación, alumno, maestro, pedagogía, etcétera, en la lista, no quiero ver un trabajo con una lista estéril. Tendrían que agregar explicación adicional, argumentación, contexto. Como les decía hace rato, hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué relación tiene la epistemología con la pedagogía? Contestar estas preguntas, hacer las relaciones. ¿Por qué hago esta indicación? Porque me ha tocado revisar trabajos en los que prácticamente la infografía es un listado de conceptos. Sin explicar los conceptos, sin detallarlos, sin hablarme del concepto y sin establecer las relaciones. Entonces, aunque la idea es muy noble y muy buena, no sirve, porque no estoy pidiendo un póster donde se señalen los conceptos en explicación. Tendrían que, si van a poner sus conceptos, explicarlos detalladamente y establecer las relaciones pertinentes. Porque en esto consiste nuestro póster informativo. El póster informativo no es una lista de conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta esta pequeña exigencia en un trabajo semiformal. Ahora bien, como les comentaba, un punto clave es simplificar conceptos complejos, porque la idea es hacer accesible la información a un público general. Ahora, también importante es que si, bueno, la instrucción recomienda colocar botones interactivos, es decir, si ya lo voy a hacer en Geniali, por ejemplo, puedo hacerlo a manera de presentación o puedo hacerlo con botones interactivos. A mí, como asesor, sé que el diseño es importante, no es tan importante como el contenido. Es decir, yo prefiero ver una infografía o un póster informativo, información bien detallada, buenos argumentos, buenas preguntas, botones interactivos, muchos botones interactivos que me llevan a mucha información. Prefiero yo ver, aunque no haya ningún botón interactivo o ningún audio, ningún video, ninguna imagen bonita, prefiero ver una buena y sólida argumentación, amplia y con sus citas y referencias adecuadamente colocadas. ¿De acuerdo? Entonces, a mí no se preocupen de, bueno, es que todavía encima voy a tener que diseñar algo con botones interactivos. Algunos pueden decir, que lo domino, emocionante. Otros pueden decir, yo no tengo ningún manejo de eso, ¿cómo le hago? ¿Sí? Entonces, centrarnos en el contenido más que en el diseño. ¿De acuerdo? Ahora, también importante sobre este reto es, naturalmente, digo semiformal por la naturaleza del propio trabajo, pero eso no quiere decir que voy a pasarme por alto los protocolos de investigación formales. Puedo yo incluir en mi póster informativo, en mi infografía, gráficos, estadísticas, diagramas, mapas, etcétera, iconos, ilustraciones, pero voy a seguir respetando el sitio de referencias. ¿Esto a qué se refiere? A que naturalmente el tema que estamos tratando en la infografía, que es relaciones, filosofía y educación, no voy a inventarme yo nada sobre el tema. Voy a tener que echar mano de material documental. En consecuencia, voy a tener que citar y referenciar. ¿Por qué? Porque pese a que, bueno, leí alguna vez alguna idea filosófica que me hizo ruido, alguna idea de filosofía de la educación, y la parafraseo, me sigo con mi argumentación. No coloco ninguna cita y referencia. Incluso aunque yo esté parafraseando ideas que no recuerdo de dónde tomé, que suenan muy bonito, como argumentación filosófico-educativa, esto no me va a disculpar de no colocar la cita. Recuerden que también las paráfrasis deben de citarse sin excepción. Entonces, dado que denme un segundo.
dado que nuestro trabajo y todos nuestros retos van a ser documentales, es algo que se espera, es una obviedad que se espera el que ustedes coloquen sus citas y sus referencias. No son especialistas ustedes aún, probablemente en el futuro lo sean, no son aún especialistas en filosofía de la educación. Entonces, todos sus trabajos van a estar documentados y van a tener que buscar citas y referencias, aunque parezcan trabajos informales. Esto lo van a ver, por ejemplo, con el trabajo, con el reto número 4, del que hablaremos más adelante, que es un cómic sociológico. Un cómic también no va a estar exento de las citas de referencias, entonces tomen en cuenta este aspecto. Bueno, extensión. ¿Qué extensión aparece en nuestra infografía? Si ustedes van a su instrucción, en realidad, por la naturaleza de la infografía, no hay una extensión. No puedo yo decir, es un póster informativo o infografía, tiene 6 cuartillas. No, aquí no hablamos de cuartillas, estamos hablando de un póster informativo, por lo cual hay cierta libertad. No hay, por ahí puede aparecer, si mal no recuerdo, no sé si la instrucción ya haya cambiado. No es una instrucción fija, hasta donde recuerdo. Podría parecer que sería entre 1 a 3 cuartillas, pero entiende que una infografía no se cuenta en cuartillas. Entonces la extensión debe ser elegida por ustedes. Lo que les hablaba hace rato de, bueno, si yo voy a hablar de mi lista de conceptos y los voy a incorporar a otra información que yo ya quise colocar, extiendo mi infografía. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay algunas infografías usuales en la web, son como una especie de, entre comillas, una tripa. Es un póster largo y que se va haciendo más largo. Ahí no podemos hablar de extensión. Hablamos de complementar el póster, por ejemplo. Entonces aquí la extensión es fija. En otros retos sí va a haber una extensión fija. Una extensión, siempre una mínima, no una máxima, porque se espera que ustedes argumenten de manera amplia, pero sí en algunos retos va a haber una extensión mínima que habrá que respetar. En este caso de la infografía no la hay. Y bueno, básicamente las ideas generales es que este póster informativo tenga algunos conceptos, destaque ideas centrales y sobre todo que tenga un cierre efectivo. ¿A qué se refiere esto? A que podemos partir, por ejemplo, de la pregunta. Una pregunta que yo siempre les recomiendo hacerse es: ¿cuáles son los aprendizajes que adquirí realizando este reto? Por general, todos los retos se pueden concluir con esta pregunta: ¿qué aprendizajes he adquirido? ¿Qué habilidades, qué conceptos quiero destacar? Esto sería un cierre efectivo. Y esto para aplicar otro reto. Entonces espera que en su cierre de infografía sea esto. Y bueno, terminaría esta explicación del reto 1 con algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto. En algunos de sus trabajos, bueno, no de ustedes como alumnos en este grupo en particular, sino que me ha tocado revisar otros trabajos anteriormente, no se entiende una parte fundamental de la instrucción. Esto es que la instrucción, por ahí ustedes lo habrán notado, o aquellos que aún no están trabajando su infografía, en la instrucción se recomienda consultar un texto, que es el texto de José Amado Aguirre, titulado Filosofía de la Educación, creo. Filosofía y Ciencia de la Educación. Para esto, la instrucción lo está sugiriendo como una lectura sugerida. Me ha tocado revisar en sus trabajos que se malinterpreta como si la instrucción les dijera: haz tu infografía únicamente en base al texto de Aguirre. Uses otro. Se te ocurre usar otro texto. Utiliza únicamente el texto de Aguirre y a partir de este genera toda tu infografía. Esto es entender mal la instrucción. Es un error, y es un error más frecuente del que uno quisiera. ¿Por qué? Porque, repito, la instrucción lo está sugiriendo. Si quieren, están obligados a usarlo ni a leerlo. La sugerencia, que les va a dar ideas iniciales para su infografía. Entonces, ¿cómo se tiene que interpretar adecuadamente esto? ¿Cómo presento el texto de Aguirre, pero estás obligado, o se entiende que estás obligado a nutrir tu trabajo con material documental investigado por cuenta propia? Esto que yo les estoy diciendo no aparece en la instrucción. La instrucción lo digamos que es como de manera implícita, pero yo entiendo que es necesario a veces hacerlo de forma explícita.
Esto es importante porque esta es una recomendación que yo les hago de aquí en adelante para todas sus asignaturas y retos, independientemente de este módulo, cualquiera de sus módulos. Todos sus retos, ustedes van a tener el trabajo de investigar, el trabajo de documentar bien sus trabajos, y la recomendación personal es que sean siempre 3 o 4 fuentes diferentes, esto sí, diferentes a las proporcionadas en el curso. Importante, también me ha tocado revisar trabajos que si bien usan el texto de Aguirre, lo cual está muy bien, cito a Aguirre, lo coloco en mi bibliografía, es correcto, pero complementa tu trabajo. Un trabajo limitado sería uno que, por ejemplo, tenga su infografía, la documenta con el texto de Aguirre, la documenta con las lecciones del curso, lo cual también es aceptable, lo deja así. Este trabajo sería un trabajo muy poco documentado porque no están ejerciendo ustedes sus habilidades de investigación. Entonces la recomendación muy sencilla es esta. Siempre nutran sus trabajos con fuentes investigadas por cuenta propia, 3 o más, diferentes a las proporcionadas en el curso. Si yo encuentro 3 fuentes, 3 obras, 3 libros, y voy a citar las lecciones del curso, el texto de Aguirre sugerido por la instrucción, investigué 3 fuentes más, me van a tener un trabajo con 5 fuentes documentales. Para una infografía sería una infografía muy rica en documentación. ¿Me explico? También importante en este sentido es que, reitero, yo esto se las pongo como algo más explícito, dado que la instrucción lo considera implícito, como algo que ustedes ya deberían de hacer. Pero, repito, por las limitaciones que ven en algunos trabajos no se interpreta adecuadamente. Entonces también es importante en esta medida en la que, esto también se los comparto, se los adelanto de una vez de manera oportuna. Nosotros los asesores, este tipo de acciones, este tipo de iniciativa, digamos que le damos un gran valor. Y por ejemplo, ustedes en su transcurso de su módulo tuvieron algún tropiezo, alguna limitación, alguna deficiencia, pero hay esta iniciativa de investigar por cuenta propia y nutrir mis trabajos. Es decir, más allá de lo que la instrucción solicita, esto tiene muchísimo valor y al momento de su evaluación final, créanme, que se suben puntos, se suman puntos y pueden mejorar muchísimo su calificación. La recomendación es esta: den más lo que la instrucción pide. Te pide 3 cuartillas a 6. Si te sugiere una lectura, realiza por tu cuenta 3 o 4. Esto, repito, tendrá gran valor al momento de tu evaluación final y se toma muchísimo en cuenta. Entonces mi recomendación para todos los retos y todas sus asignaturas es siempre dar más de lo que dice la instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Antes de pasar con hablar del reto 2. Todo claro. ¿Y por ahí hay alguna duda? ¿Todo en orden? Muy bien. Perdón. Vamos a pasar entonces ahora sí a hablar del reto 2, que es nuestro diario filosófico. Es el reto de esta semana a partir del día de hoy, lunes 18, y hasta el próximo domingo tenemos para realizarlo. Entonces, estamos en los tiempos justos. Este diario filosófico es uno de los trabajos más sencillos del curso, porque es una exposición sumamente personal. De hecho, aquí yo sugeriría, esto es una sugerencia de asesor, que lo hicieran, por ejemplo, en PowerPoint. La instrucción va a solicitar lo mismo que en otros casos, es entregar tu Word y lo realizas en una herramienta externa como Canvas, coloca tu enlace, y mi recomendación personal y que funcionaría es, por la naturaleza de la exposición, que fuera manera de presentación en PowerPoint. Aquí sería bastante válido, esto lo sugiero yo, repito, por la naturaleza del trabajo. Y bueno, vamos directamente a decir de qué va este diario filosófico. Primero, como resto de trabajos, va a tener que tomar los mismos elementos, datos de identificación, declaratoria, fuentes y referencias en APA. Y va a tener este trabajo un planteamiento, un desarrollo y un cierre.
Aquí lo importante es que como diario filosófico la narración tiene que ser como si ustedes estuvieran escribiendo un diario. Va a tener una fecha de narración, la elección de un seudónimo y un desarrollo, un planteamiento. Ahora, esta evidencia es este reto es el reto más ejemplificativo que descriptivo, es más ejemplificativo y propositivo, propiamente descriptivo, aunque contiene elementos de justificación. Pero, ¿de qué va? Lo que se espera. Lo que se espera es que ustedes narren, tipo diario, a manera de diario, una aplicación práctica dentro de su actividad personal, profesional, laboral, docente, etcétera, en el que ustedes describan una situación personal y original, donde muestren cómo es que algunas de las principales premisas filosóficas revisadas impactan en su actividad. Por ejemplo, preguntarnos cómo se relaciona dicha corriente de pensamiento con mis vivencias. Digamos, a manera de una pregunta simple sería esto. ¿Cómo se relaciona la filosofía con mi quehacer? Y ejemplificarlo. Un ejemplo yo muy rápido a este respecto. Naturalmente espero que ustedes hagan algo similar, pero este es un ejemplo súper rápido que suelo darles. Digamos que yo soy Juanito, el profesor de secundaria, mi seudónimo. A mí me hace mucho ruido la fenomenología. Voy a tener que explicar qué es la fenomenología primero. Juanito, el profesor de secundaria. A mí me llama la atención la fenomenología porque la fenomenología nos habla de tres momentos importantes para la interpretación fenoménica del mundo. Me habla de la tesis, de la antítesis y de la síntesis, lo cual se llama en fenomenología movimiento dialéctico. No hay interpretación fenoménica del mundo correcta sin dialéctica. Ahora, ¿cómo lo aplico esto? Lo suelo aplicar con mis alumnos de secundaria a través del ejercicio del debate. Pongo a mis alumnos a la mitad del grupo a discutir sobre un tema X. La mitad del grupo va a defender y la otra va a atacar. En lo más acalorado de la discusión, voy a intercambiar los papeles y el que antes atacaba va a apoyar y viceversa. Y al final todos me van a entregar un resumen de sus ideas, de sus pensamientos, de sus reflexiones, de sus percepciones. Aquí ya estoy haciendo dialéctica, porque estoy proporcionando tanto las tesis como las antítesis. Luego exijo la síntesis. Nosotros no podemos hacer un ejercicio filosófico de esta naturaleza, dialéctica, y no vemos lo bueno, lo malo y la síntesis de ello. Yo me quedo con una sola perspectiva, no puedo ver otras. Si no estoy dispuesto a atacar y luego defender y a contraargumentar, no voy a poder lograr una dialéctica correcta y mi interpretación del mundo va a ser limitada. Esto a grosso modo es parte de lo que la fenomenología exige. Entonces, bien, hasta ahí queda mi ejemplo. Más o menos ustedes tienen que desarrollar algo así. A mí me llamó la atención el humanismo, el positivismo, otra corriente que quizá no estamos trabajando, pero que en algún momento revisamos, no sé, el existencialismo, etcétera, el constructivismo. Voy a primero señalar por qué me llama la atención, es decir, voy a tener que definir, hacer alguna pequeña definición de la corriente filosófica, hablar de un par de conceptos quizá, después cómo lo aplico en mi vida práctica, profesional, personal. Probablemente yo pongo un ejemplo de enseñanza, pero quizá algunos de ustedes puedan decir, bueno, yo en realidad no soy maestro, pedagogo, quiero hacer otra cosa, quizá me ha tocado casos, quizá yo soy un contador, quizá tenemos entre nosotros a una enfermera, un arquitecto, que su actividad personal, profesional, laboral sea de otra naturaleza. Sin embargo, la filosofía lo que permite siempre es aplicarlo a toda a la actividad humana. La filosofía se aplica a toda la actividad humana. En consecuencia, nosotros podemos hablar justamente de, bueno, ¿cómo relaciono, haciéndome esta pregunta, cómo se relaciona la filosofía con mi quehacer? ¿Cómo la hago práctica? ¿Cómo practico la filosofía en mi día a día? ¿O en qué momento utilizo ciertos conceptos para mi quehacer?
esta es la idea general del diario y esta es la narración que ustedes me tienen que generar. Entonces, lo ven, es bastante simple. Ahora, importante también es que, bueno, pueden decir dos cosas rápidas. Pues ahora hace rato nos hablaba de escribir en tercera persona. Un diario es un ejercicio subjetivo. Escribir en primera persona, por supuesto, porque es un diario. Entonces, la propia naturaleza del trabajo nos lo permite. Recomendación mía es, si pueden hacerlo en tercera persona, háganlo. Difícil porque es un trabajo subjetivo y es mucho más sencillo hacer la primera persona plural, perdón, singular. Pero quieren practicar la tercera persona, háganlo. Si no, en este trabajo, digamos que podemos darnos esta licencia de la tercera persona. Ahora también van a decir, bueno, si voy a hablar de algo más anecdótico, más vivencial, tengo que documentarlo. Por supuesto que tienen que documentarlo. El que sea vivencial no le va a quitar la seriedad profesional. ¿Dónde va a aparecer esta documentación? Cuando ustedes en su introducción de su diario me hablen de la corriente que van a utilizar o de las premisas que van a utilizar, van a tener que documentarlo. Cuando menos utilizar un diccionario de filosofía, un diccionario general, etcétera, una enciclopedia. Al momento en el que ustedes digan, bueno, yo al profesor fulanito me interesó el positivismo por esto, el positivismo entiende que tal cosa funciona así por esta razón, mi cita, porque no me estoy inventando cosas. Entonces, independientemente de que sea vivencial o una narración personal, va a tener que estar documentado. Hago hincapié en esto porque he revisado trabajos muy buenos, muy entusiastas, pero sin ningún tipo de documentación. Entonces yo es cuando digo, bueno, ¿de dónde sale la información? Esta es la duda profesional. ¿De dónde se genera esta información? Tiene que provenir de algún sitio. Entonces, siempre que vean así un trabajo, digan, bueno, me está pidiendo más bien esta cuestión, tiene que documentarse adecuadamente. Ahora, también haciendo énfasis en algunos aspectos que va a requerir el trabajo, es justamente esto. No perdernos en lo meramente anecdótico, también tratar de dar argumentos sólidos al respecto. Y bueno, iniciar nuestra narrativa con la descripción de la corriente filosófica que nos interesa destacar, o de las ideas, o de las premisas, o de los conceptos. Y bueno, el desarrollo prácticamente es mi aplicación práctica y mi cierre, como les comentaba hace algún momento, es respondernos a la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes que adquiero a través de la realización de un trabajo de esta naturaleza, un diario filosófico? Este sería nuestro cierre. Extensión de este diario filosófico. En la instrucción solicita un mínimo de 3 cuartillas. Aquí, por ejemplo, si hablamos de que alguien decide hacerlo en PowerPoint, serían 3 diapositivas. 6 de trabajo general. ¿Por qué? Es un ejemplo. Hablo de 6 en trabajo general porque si yo hago el mínimo, que es lo que no se espera que den ustedes más, si hago el mínimo, entrego mis 3 diapositivas, más 3 adicionales que son hoja de presentación, declaratoria, referencias. Recuerden que las referencias, la presentación, en caso de que haya trabajos con índice, no se cuentan en el conteo de cuartillas o de extensión. Entonces, en este ejemplo, hago mi mínimo, 3 diapositivas, más 3, hoja de presentación, declaratoria, referencias. Ahora, como se espera que ustedes den más que lo mínimo, recuerden, simplemente estas 3 hojas no se cuentan por la extensión. Sean libres de hacerlo lo más extenso que ustedes quieran. Aquí no hay una limitación. Pues si me oiga, profesor, lo que yo quiero contar, lo que yo quiero narrar ya me llevó 17, 21 diapositivas, no importa. Incluso en este trabajo pueden ustedes utilizar imágenes, diagramas, estadísticas, mapas. Si ustedes quieren documentar con fotografías personales de su trabajo directamente, esto nutriría muchísimo su trabajo. Y documentarlo como ustedes lo crean necesario, conveniente y útil. Entonces, esto naturalmente, si yo hablo de 3 diapositivas o 3 mapas, por ejemplo, me llenan. Entonces, no se queden con la mínima.
extiéndanse lo más que puedan y si gustan documentar su trabajo a través de evidencia fotográfica, estadísticas, lo que ustedes gusten. Este reto es de los más flexibles en este sentido. Finalmente recuerden que también es importante, recomendable utilizar, si utilizan imágenes, utilizar imágenes de libre acceso. En esta asignatura en particular, y yo como su asesor, yo no soy tan meticuloso. Yo soy meticuloso con el material documental, pero con el material audiovisual no tanto. Entonces, si ustedes utilizan material que tenga derechos de autor, a mí eso no lo voy a tomar en consideración. Lo recomendable, el protocolo es imágenes de libre acceso. Si no usan imágenes de libre acceso, no hay problema. Simplemente mi recomendación sería quitarlas, como se cita en APA. Recuerden que las imágenes también llevan al pie de la imagen o el nombre de la imagen y de dónde se obtiene. Esto es quitar la imagen. Al final en las referencias va a aparecer referencias de imagen tomadas de tal lugar, naturalmente en APA, redactadas en APA. Son imágenes personales, su nombre como su nombre de autor, el año en el que toman la fotografía, simplemente su pie de página para darle profesionalismo a su entrega. Entonces, bueno, hasta aquí este sería el reto número 2. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Este es el reto de esta semana, entonces ya vieron que es bastante sencillo y flexible. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tengo una manita aquí levantada. Pati, te escucho. Doctor, buenas noches. Tengo una duda. Estaba comentando que recomienden PowerPoint. Yo ya lo hice en Canva. Nada me falta darle, ver unos detallitos. Pero ¿habrá problemas con esto? Bueno, respecto a lo que me comentas, no te alcancé a escuchar muy bien, pero bueno, a ver, interpretar tu duda. No, no hay ningún problema si ya lo hiciste en otro formato. De hecho, si alguien no maneja PowerPoint ni Canva, lo puede hacer en el Word directamente, no hay ningún problema. Entonces ahí entregarían más bien cuartillas, no diapositivas, presentación, cuartillas de filosófico. Aquí el diseño también no es tan importante el diseño. Espera que haya cierto diseño visualmente agradable, etcétera, pero son minucias. Pero sí, realmente el formato no es tan importante. En este reto en particular, no. Pueden generar su enlace, como yo lo sugiero, porque esta sugerencia no va a aparecer en la instrucción, o directamente en su entregable, no hay ningún problema. No sé si aclaré tu duda, Pati. Sí, doctor, gracias. ¿Otra duda hasta el momento? Y José, ¿te escucho? ¿Qué tal? Buenas noches. Maestro, una duda con respecto a lo que es la entrega mediante PowerPoint. Aquí mi cuestión es, ¿cómo se lo pudiera entregar si decido yo entregarlo en PowerPoint? ¿Tengo que subir este archivo PowerPoint a un Drive y generar un enlace para que usted lo pueda consultar? ¿O tomo captura de pantalla de no sé, ¿qué es lo que me recomienda usted? En realidad, hace como de manera convencional. Tú, por ejemplo, subiste tu trabajo en Word o quizá en PDF o en otro formato, tal como lo subiste, tu archivo de PowerPoint, así se sube a la plataforma. Yo cuando lo reciba lo voy a recibir como documento PowerPoint, es decir, no necesitarías hacer otro tipo de movimiento, ni Drive, ni nada. Sube de manera convencional. Puede que haya problemas de peso. O sea, un PowerPoint a veces cuando usa en exceso imágenes o otro tipo de material, suele pesar demasiado, mucho más que un Word, por ejemplo. Entonces, lo que puede pasar es que avise la plataforma, demasiado pesado, pero no es lo frecuente. Entonces, así justo como tú subes tu Word, así tu archivo de PowerPoint sin mediación alguna. ¿Sí? Muchas gracias. El que te escucho. Buenas noches. Entonces, ese no importa que no tenga terminación de Word, va a aparecer como PowerPoint. Yo en la plataforma lo voy a ver así, como documento de PowerPoint, y lo voy a abrir naturalmente. No hay ningún problema. Y realmente no se presentan problemas de asociación. Entiendo yo su duda porque
repito, no aparece en la instrucción, esta es una sugerencia que yo hago, pero realmente la plataforma misma permite hacerlo. Así como permite que ustedes envíen en PDF o en otro formato, o sea que la instrucción no lo señala, la plataforma se los permite. Aquí más bien la cuestión sería que cuidaran el peso del archivo. Que si ustedes tienen su PowerPoint muy bien generado y todo, y les va a brincar a lo mejor de documentos muy pesados, habría que hacer otro tipo de conversión. PDF, copiar y pegar en Word a manera de imagen, etcétera. Buscar otras alternativas, ¿sí? De acuerdo. Pero, repito, es lo menos frecuente que sea el problemas de peso. Entonces, nada más buscar que la entrega sea así directa, ¿no? Y es un solo documento, todo ahí. Sí, en este caso, Ok. por ejemplo, como yo les hablaba de, bueno, voy a hacer mi diario. Diapositiva 1, presentación. Diapositiva 2, desarrollo. Diapositiva 6, declaratoria. Diapositiva 7, referencias. Y todo su documento de PowerPoint va a tener. Yo voy a ver todo esto. Naturalmente, por ejemplo, en la declaratoria tendrían que poner la diapositiva, su hoja de Word, ¿no? Pegada, firmada. O sea, va a haber algunas pocas variaciones, pero, por ejemplo, todo quedaría integrado. Así como ustedes en el Word integran toda la documentación, hoja de presentación, declaratoria, así en el PowerPoint igual. Nada más le llamaríamos ya diferente, diapositivas. Si ustedes lo usan, ya algunos están habituados a diseño en Genial y en Canvas, etcétera, va a aparecer su diario como una presentación, como una póster igualmente aceptable. ¿Sí? Si lo hacen con la instrucción, piden mucho su enlace y traten de poner un respaldo en su entregable, ¿no? Siéntanse libres de elegir en este caso el formato que más les convenga, ¿de acuerdo? Hasta aquí otra duda. Muy bien, entonces paso directamente a hablarles del reto número 3. Aquí este reto se divide en dos partes. Es un reto un poquito más complejo, diferente a nuestros retos entregables convencionales, porque se divide justamente en dos partes. Una parte va a ser la entrega de su trabajo y otra parte va a ser su participación en una sesión de círculo de estudios. Es decir, ustedes en su entregable van a tener que comprobar que participaron en su círculo de estudios. Y este círculo de estudios se va a abrir, lo vamos a tener por Meet, y se va a abrir llegando a la fecha del trabajo de esa semana. Se les va a indicar dónde va a llevar a cabo, a qué hora y fecha. Participan en su círculo, hacen su trabajo y lo entregan. Eso, digamos, el resumen de lo que se tiene que hacer. Pero es un poquito más complejo. Voy a hablarles de los pormenores entonces de este reto 3. El reto 3 se titula La filosofía de la educación por venir, futuros posibles. Y entramos propiamente a lo que es hacer ejercicio de prospectiva, justamente. Vamos a hacer aquí un primer ensayo, primer esbozo de lo que es la prospectiva. Entonces, bueno, este trabajo se va a dividir pero de natural, este sí va a ser de naturaleza ensayística porque va a ser un guión. ¿Qué se va a interpretar por guión? Lo que ustedes van a exponer en una sesión de círculo de estudios. No es una exposición muy larga, no se preocupen. Realmente se espera que ustedes puedan participar en el círculo de estudios. Cada quien tenga la palabra 3 o 4 minutos, es una exposición muy breve y su entregable va a ser el guión de lo que van a exponer. Ahora bien, esas son las dos fases. Lo primero es su elaboración de guión sobre prospectiva educativa. Pero antes de nada hay que entender, les hago un pequeño adelanto, ya ustedes lo verán en sus lecciones correspondientes. Les voy a hacer un adelanto para que se comprenda adecuadamente esto. La prospectiva, rápidamente. La prospectiva no es otra cosa que la identificación de un problema, pero con un componente de resolución. O, digámoslo en otras palabras, es una previsión que consiste en la identificación de un problema, descripción de problema, propuesta de solución. Yo me quedo en la descripción de problema, solo estoy haciendo esto, descripción no prospectiva. La prospectiva implica que voy a pensar en soluciones, en escenarios de solución.
Soy capaz de identificar un problema, de describirlo y de proponer. A eso se refiere la perspectiva. Ahora bien, la perspectiva juega mucho, por ejemplo, con el aspecto de carácter premonitorio profético. ¿Por qué? Porque en realidad vemos perspectiva en muchos lugares. Muchas veces nos detenemos a analizarlo. Pero, por ejemplo, es frecuente en los clásicos de la literatura de ciencia ficción. Por ejemplo, Verne, Ray Bradbury, Isaac Asimov. Ellos hacían perspectiva todo el tiempo. Pero su perspectiva llegó a ser profética. Por ejemplo, aspectos que nosotros vemos ya como usuales, como las videollamadas, hace unos años eran impensables. Y ellos pensaron en este tipo de tecnologías en su literatura de ciencia ficción. Hicieron conscientemente perspectiva, identificaban problemas y describían cómo funcionaría el mundo futuro en el que ahora vivimos y que vemos este tipo ya de aplicaciones. Sin embargo, la perspectiva de la literatura de ciencia ficción era a largo plazo. Nosotros, si vamos a hacer perspectiva en educación específicamente, no podemos irnos a largo plazo. ¿Por qué? Porque queríamos en este carácter, ya en este juego un poco, repito, monitorio profético, que le atinaremos, quién sabe. A lo mejor sí, una buena perspectiva probablemente le atine, pero la perspectiva en educación o en temas de reflexión contemporánea requiere ser perspectiva a corto plazo. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo mismo. Que seamos capaces de identificar un problema, un tema, describirlo a grosso modo e ir pensando en alternativas de solución. Ahora van a decir, bueno, pero ¿cómo voy a ¿qué voy a exponer en mi trabajo? No se preocupen, vamos a elegir un tema, vamos a tener temas a elegir. Como hablamos de educación y la educación por venir, necesitamos reflexionar en diversos temas que yo les llamo, ustedes lo van a ver probablemente como tendencias, pero a mí me gusta llamarles escenarios de perspectiva, porque son eso. ¿Cuáles son las tendencias o escenarios que vamos a elegir? Voy a mencionarles solo algunos y ustedes van a elegir alguno de estos para desarrollar. Tenemos, por ejemplo, aprendizaje a lo largo de la vida, educación socioemocional o emoción y sentimiento en educación, personalización del aprendizaje, gamificación, salud mental, bienestar emocional, habilidades transversales, una fundamental que es el pensamiento crítico. Estoy mencionando varias tendencias, programas STEAM, educación a lo largo de la vida. Es decir, ustedes van a seleccionar una de estos escenarios y van a contestar ciertas preguntas. Ustedes lo van a ver en su instrucción. Aquí lo que conviene tener en cuenta es que cuáles son las preguntas que sugiere la instrucción y que nos van a guiar en este pequeño ejercicio, llamémosle de perspectiva. ¿Cuáles son las características de la tendencia que voy a elegir? ¿Cuáles son los beneficios o pros y contras de la misma? ¿Cuáles son los retos que enfrenta? ¿Y cuáles son las implicaciones personales y profesionales que yo veo? Si ven estas preguntas, es lo que les comentaba hace un momento. Soy capaz de identificar y describir un problema y pensar en soluciones. Repito las preguntas. Características de la tendencia, beneficios, pros y contras, los retos o desafíos que enfrenta en el mundo contemporáneo y desde mi punto de vista cuáles son las implicaciones personales o profesionales. Entonces van a seleccionar una tendencia y van a responder estas preguntas. Esto es un poquito flexible porque no es necesario que lo hagan así, de manera tan rígida. Su guión puede aparecer así. A mí me interesa, no sé, el aprendizaje a lo largo de la vida o emoción y sentimiento en educación. ¿Cuáles son las características de la tendencia tales, los beneficios, pros y contras, implicaciones personales y profesionales? Y esto lo van ustedes a exponer de viva voz en una sesión de círculo de estudio. Entonces, es bastante sencillo. Naturalmente se espera que documenten su guión, como cualquier otro trabajo. Pero es sencillo, elijan su tendencia y desarrollenla para que ustedes me lo expongan así, en su círculo de estudio, y lo compartan con los demás. Bueno, a mí me interesó esta tendencia. Por este motivo, los desafíos que yo veo son los siguientes.
las implicaciones son estas y quizá yo podría proponer una cosa, rápido y sencillo, lo van a exponer en una presentación de 4 minutos y aquí viene la forma de entregar este trabajo que ya vieron que es, digamos que hablemos ahora de la parte 2. Ustedes van a entregar ¿cómo van a entregar su trabajo? Pero esa semana, la semana número 3, donde nos corresponda desarrollar este reto de guión reflexivo, en esa semana, para darles tiempo de ir pensando en que ustedes elijan su tendencia o su escenario, a mediados de esa semana o acercándonos al fin de semana, por ejemplo, vamos a tener nuestra sesión de círculo de estudios. Una vez que ustedes ya hayan elegido su tendencia y desarrollado su guión, lo exponemos jueves o viernes de esa semana. Más o menos estoy haciendo un cálculo. Después, después de cerrada la sesión de círculo de estudios o durante la sesión de círculo de estudios, ustedes van a tener que tomar captura de pantalla y pegarla en su entregable. En este caso, su entregable de reto 3 de guión reflexivo va a tener su hoja de presentación, su declaratoria de originalidad, su desarrollo de guión y su captura de pantalla de su participación en la sesión de círculo de estudios programada con este fin. Ahora viene lo importante. Naturalmente no se espera que todos estén presentes, sería lo ideal, en un mundo ideal. Sin embargo, se entiende que por motivos personales, laborales, etcétera, no todos puedan estar presentes. En este caso, si ustedes dicen, bueno, pero yo no puedo estar en la sesión de círculo, ¿qué hago, profesor? No voy a tener captura y no voy a poder ponerla en mi trabajo. No, pero ¿cuál es la alternativa? Ojo aquí, la alternativa para todos aquellos que no puedan estar presentes en el círculo de estudios es que ustedes hagan ya sea en YouTube o en TikTok o en la plataforma de su preferencia, su exposición como si hubieran participado, video de 4 o 5 minutos y en lugar de su captura de pantalla pegada en su entregable, sería su enlace a su video, naturalmente un video funcional que yo pueda revisar, repito, como si hubieran estado presentes en el círculo. De esta manera, aquellos que se ausenten tienen la posibilidad de cubrir con este requisito, ¿sí? Entonces aquí no hay excusa. No puedo participar en el círculo, hago mi video y coloco mi enlace. Entonces en lugar de captura, me enlace a mi video funcional y ya se cubre por supuesto este rubro de la actividad. Como está este pequeño diseño del reto, probablemente este fin de semana o ese sábado o domingo, ustedes ya podrán entregar su trabajo de forma convencional porque ya tendrán las herramientas para hacerlo. En este caso, su participación, ¿de acuerdo? Aquí yo 2 manitas, déjenme ver nada más si me falta algo que quisiera destacar de esto último. No, por el momento no. Tengo a Karina. Karina, ¿te escucho? ¿Ese círculo hay una fecha ya establecida o más adelante nos lo van a ir dando? No, esta, como lo señalaba hace un momento, llegando a la semana número 3, yo les voy a compartir a través del chat de mensajería, el que nos hemos comunicado, es el canal principal de comunicación. Les voy a compartir, así como les compartí esta fecha de esta sesión, les compartiré la fecha. Y les comento rápidamente, es muy probable que en esta semana número 3 sea un jueves o viernes por la tarde-noche. ¿Por qué? Porque si ya tuvieron cuando menos 3 o 4 días para elegir y desarrollar su guión, jueves, viernes lo presentamos, sábado, domingo lo entregan. Más o menos esta es la idea general. Porque podría poner yo el círculo de estudios a inicio de la semana, no tendría sentido. A finales de la semana tampoco tendría mucho sentido. Entonces, más o menos, semana intermedia, acercándonos al final de la semana para que todos tengan tiempo de hacer su desarrollo, se programará. Si ustedes ahora me lo preguntan específicamente, no lo sé, pero vayan pensando que es un jueves o viernes 7 de la noche. Les compartiré el enlace debidamente, oportunamente, no al mero día, oportunamente a través del chat de mensajería. ¿De acuerdo? Y recuerden, aquellos que no puedan estar, simplemente no es necesario, ay, profesor, no voy a poder estar. Hago mi video en YouTube, en TikTok, en otra plataforma y pego mi enlace. Y sin problema van a completar la información de este reto.
Y bueno, déjenme ver si hay algún otro punto que quisiera yo destacar de esto. Extensión. Creo que no hablé de la extensión de este trabajo. No hay una extensión. En este caso hablamos también de una exposición, como les comentaba hace un momento. Se pueden exponer en 3-4 minutos. No hay, es importante extenderse de más. La extensión, si mal no recuerdo, son 2 o 3 cuartillas. Creo que son 2 cuartillas. La instrucción debe decir 2 o 3 cuartillas máximo. Misma recomendación que les hago en todos los retos. No quedarnos con los mínimos o los máximos. Bueno, en el máximo me gusta no considerarlos. Siempre si tomamos en cuenta, hay un mínimo, creo, sin temor a equivocarme, la instrucción dice 2 cuartillas máximo. En realidad debería decir 2 cuartillas mínimo. Entonces, no se preocupen por la extensión, naturalmente vayan pensando que su guión es esto, un guión de una exposición que ustedes van a presentar. Otra duda al respecto que puede surgir es, bueno, profesor, entonces yo no me voy a parar a leer, o cómo va a ser la exposición. Aquí va a ser como ustedes gusten. Si alguien tiene dificultades y dice, bueno, preparo mi guión como para estarlo leyendo, o lo voy a presentar, o quiero que el profesor me abra al momento de la exposición, quiero presentar algo, adelante. Todo esto se puede hacer. No hay problema si ustedes van a leer directamente su trabajo, no hay problema. Si ustedes confían en su guión y en su retórica y no lo ocupan, adelante. O sea, la exposición va a ser libre, no se preocupen. Simplemente su guión va a ser pensado justamente en esto, aunque sea la guía de su exposición. ¿Sí? Entonces, aquí creo que no habría ningún problema. Eso no reparen en la extensión, porque su exposición va a ser 4 o 5 minutos. Jueguen un poco con esto, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda antes de pasar a nuestro último reto de la noche. Muy bien, entonces tenemos que nuestro reto número 4, ya hablamos 1, 2, 3, el 4. Sin temor a equivocarme, el reto número 4 es el reto más sencillo de toda nuestra asignatura. Es un cómic sociológico. Va a tener un poco las características que vimos en la infografía, porque la idea es hacer algo complejo, como la sociología de la educación, algo comunicable. Igual que el resto de los retos va a tener datos de identificación, declaratoria, referencias, etc. Pero bueno, van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué se espera de un cómic sociológico? Naturalmente, nosotros todos los retos tenemos que haber, obviamente, revisado nuestras lecciones, lecturas, ejercicios, etcétera, para familiarizarnos con el tema. Que yo les adelanto aquí cosillas que les van a servir. Aquí en el cómic sociológico, lo primero a entender es que, ¿por qué es importante? Primero, como la infografía es importante porque transmite información compleja de manera sencilla. Sin embargo, en un cómic hay una distancia, se aparta del mero póster informativo. ¿Qué es esto? La inmediatez. Un cómic digamos, tiene una importancia como instrumento, como herramienta pedagógica, en el sentido en que es un ejercicio narrativo que va a mezclar imágenes con diálogos, con personas, con acciones específicas. Por ejemplo, una infografía no tiene acciones, tendrá quizá alguna fotografía, pero en un cómic estamos hablando de una interacción. Esto es importante, va a tener personajes, va a tener un contexto, va a tener un desarrollo, va a tener un escenario en el que se van a llevar a cabo las acciones, y el propósito va a ser narrar, hacer comunicable algo. Importante también como herramienta pedagógica, porque a diferencia de otro tipo de instrumentos, el cómic contribuye a desarrollar sobre todo habilidades de interpretación. ¿Por qué? Porque lo comparamos con nuestra infografía. La infografía se supone que tiene que arrojarnos la información inmediata para todos. Es decir, la idea general es que todos interpretemos lo mismo. En un cómic no. En un cómic todos hacemos una lectura diferente del cómic desde nuestra historia personal, desde nuestro contexto, desde nuestra situación geopolítica, social, económica. Siempre una historieta va a ser diferente entre lectores. Entonces aquí lo que debemos de reparar es en que el tema complejo lo hagamos comunicable y que desarrollemos muy bien nuestros personajes. Por esto no me refiero a
una gran complejidad narrativa, no se espera que sean, ustedes desarrollen un cómic sociológico como una gran obra de arte, no se espera naturalmente esto, puede ser bastante sencillo, simplemente hay que seguir ciertos lineamientos especiales. ¿Cuáles son estos lineamientos? Bueno, primero seleccionar un tema, aquí no se van a perder en bueno, ¿qué hago? Es un cómic sociológico, vamos a hablar de sociología de la educación. ¿Qué temas vamos a elegir? Ustedes lo van a ver en su momento, yo solo les comparto aquí algunos cuantos. Vamos a tener los efectos sociales de la educación, las relaciones educación-estado en la actualidad, la escuela como institución social, crisis de la escuela como instrumento formativo, ideología y educación, ciudadanía y educación, movilidad social y empleo, entre otros temas. Vamos a elegir uno y vamos a desarrollar nuestro cómic. La trama del cómic en general girará en torno a alguno de estos temas. Y pues bueno, como cualquier otro trabajo formal va a tener su introducción, un desarrollo y un desenlace. Ahora, importante, como es un cómic, vamos a determinar nuestro contexto, nuestros personajes, naturalmente, mínimo, personajes mínimos, no hay como un conteo. Sin embargo, tomen en cuenta que, por ejemplo, si yo solo pongo un personaje, se puede hacer, se ha hecho en los cómics toda la vida, no estoy hablando de un diálogo, estoy hablando de un monólogo. Puede hacerse, pero en un cómic se espera que haya un diálogo, una confrontación, un debate. O sea, requieren al menos 2 personajes. Estos personajes van a estar ¿dónde? En la nada. No, tendrían que tener un contexto específico. ¿Qué contexto? El que ustedes elijan. La escuela, el espacio exterior, otra dimensión, una sala con la abuelita. Jugar con los personajes. ¿Cuántos? Repito, más de 2 para que no sea un monólogo. Claro que si yo pongo a discutir al personaje con su yo del futuro, aunque sea el mismo personaje, ya estamos hablando de 2 visiones. Entonces, jugar mucho. Este trabajo es de mucha inventiva en este sentido. También, contexto importante, el escenario donde se va a llevar a cabo la acción, los individuos o la discusión que van a tener. Y bueno, el desenlace sería, como en el resto de los retos, esta recomendación que yo les hago, concluir con aprendizajes adquiridos. ¿Cuáles son los aprendizajes que adquiero a través de la realización de este cómic sociológico? La extensión aquí es de viñetas. Aquí ya se cuenta, no es por cuartillas, no es por diapositivas, es por viñetas. La viñeta en realidad es el cuadro, cada cuadro donde ocurre una acción. Digamos que lo más parco en un cómic es un cuadro, o sea, la hoja cómic, dividirla en 4, tenemos 4 viñetas. Digamos que esa es la forma más parca y básica de un cómic. Pueden usarla, no hay ningún problema. La extensión se considera entre 12 y 16 viñetas. Misma recomendación de siempre, no se queden con el mínimo. Si ustedes hacen 23, 30, 40, las que ustedes ocupen. Naturalmente, si su diseño es alternativo o innovador, en lugar de entregarme una hoja con 4 viñetas, me entregan una viñeta grande, 10 pequeñas, jugar con el cómic. Mientras se transmita lo que se quiere transmitir, no importa el contenido ni cómo estén estructuradas las viñetas, ¿de acuerdo? Lo importante es que tenga sentido, que tenga coherencia, que tenga claridad y que no olviden que respete elementos documentales. Realmente, si yo voy a hablar de educación y transformaciones sociales o algo muy importante en la educación contemporánea, que es la ideología y educación, voy a echar mano de material documental, como en todos mis retos. Entonces, si voy a hablar al personaje y le voy a poner su globito de diálogo, hago una cita o una paráfrasis, voy a poner mi paréntesis en APA de mi cita dentro del globo de diálogo. Esto se puede hacer, así está permitido. También se puede jugar con otra cosa. Por ejemplo, en las cómics es muy usual, por ejemplo, en el cómic occidental, esto casi no ocurre en el manga, de hecho, rara o escasa o nula vez ocurre en el manga o en el cómic asiático. Algo muy usual en el cómic occidental es la información adicional se pone en, digamos, con un pequeño asterisco en la esquina inferior derecha. Esto es muy usual. Funciona como, esto es las notas al pie de página del cómic. Siempre que nosotros leíamos un cómic y aparecía un asterisquito en la página
inferior derecha era añadir información adicional sobre, no sé, eventos que pasaron en otro momento. Esto sería el equivalente a nuestras notas al pie y también podemos jugar a esto. Si queremos hacer alguna observación específica en una nota al pie, la podemos hacer sin ningún problema, complementándola con nuestras citas y referencias en APA. Pero repito, como vamos a hablar de temas más serios que lúdicos, vamos a echar mano de material documental. Entonces, bueno, no se vayan con las viñetas. Y también van a decir, bueno, oiga, profesor, pero yo no sé nada de esto. Tengo yo 2 recomendaciones al respecto de diseño de cómic. Ya hay muchísimo material en internet como para hacer los cómics en sí. De hecho, en Genially, en Canva, hay plantillas para hacer un cómic. Aquí puede decir, bueno, pero a mí se me dificulta utilizar todo este tipo de herramientas. Bueno, se podría hacer directamente en el, perdón, en el Word. Hay también muchísimos tutoriales en internet para hacer un cómic sencillito. Te repito, aquí no se espera ver la gran complejidad ni el gran diseño. Y la buena argumentación, no el diseño. Pueden hacer un diseño súper básico, buenos personajes, buenos diálogos, en un Word sencillo. Pocos colores o blanco y negro, se puede. O no sé si tenemos aquí entre nosotros algún artista que quiera aventárselo a mano y escanearlo, perfectamente válido. O sea, aquí no es obligatorio ser expertos en diseño de un cómic. Hay muchísimo material, simplemente buscando en YouTube, hacer un cómic en Word, en 10 sencillos pasos, aparece. Y repito, no se espera la gran exposición, el gran diseño, se espera la buena argumentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ven, es el reto más sencillo del curso. Y bueno, este será nuestro reto 4 de nuestra semana 4 de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí dejaríamos la exposición de esta noche, de esta sesión de orientación. Porque como les comentaba al principio, quiero dejar una sesión especial para nuestro reto número 5, que es nuestro trabajo final. Ya llegando a esas semanas de trabajo, tendremos esa segunda sesión. Entonces, bueno, la idea general era esperar que esta sesión les sirviera como apoyo adicional a las instrucciones y que ustedes tuvieran claridad respecto a lo que se espera que entreguen, ¿de acuerdo? Y a las otras minucias que vimos al comienzo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda antes de dar por terminada la sesión. Muy bien, entonces me despido de ustedes, no sin antes hacerles nada más unos breves comentarios rapidísimos. No olviden que ustedes cuentan con su plataforma con una biblioteca digital que es el CID, que es su sistema de biblioteca digital. Aquí hay muchísimo material de consulta, perfectamente libre acceso. Ustedes acceden con su usuario y contraseña de plataforma. Ustedes ya tienen libre acceso a muchísimo material gratuito, descargable. Entonces mi sugerencia es dense un clavado a su biblioteca digital. También otra cosa que se me está pasando por alto es que mucho del material que utilizamos actualmente para documentar nuestros trabajos es digital. Prácticamente ya el material físico es más bien extraño. Entonces sus trabajos procuren que se utilizan documentación digital en sus respectivas referencias en APA, siempre sin excepción tiene que aparecer la URL, ¿sí? Hay algunos alumnos que están acostumbrados a, bueno, yo lo revisé ya en digital, no me ponen la URL como si lo hubieran leído en físico. Y a veces son grandes obras que dice uno, accediste en físico a esta obra, es decir, hay que cuidar mucho este protocolo y si nosotros revisamos material físico, sí ponerlo como se pone en físico. Si es documental, no olvidar su URL. Pero bueno, volviendo al punto, revisen bien su biblioteca, hay muchísimo material de libre acceso. Y otra cosa importante, tomen en cuenta que a veces por la naturaleza propia de esta plataforma educativa, no estamos exentos de que se presenten algunas eventualidades de naturaleza técnica o académica, de su documentación, por ejemplo.
nosotros los asesores en realidad nuestra responsabilidad está dentro de la asignatura. Entonces hay alumnos que me han comentado de otros problemas técnicos, por ejemplo, no funciona la página, profesor, o dieron un documento mío o no les ha llegado entonces nosotros tenemos cierta injerencia en algunos aspectos y en otras estamos muy limitados los asesores. En el caso de que se presente esto, que digamos, son los problemas mínimos, pero suelen presentarse, por ejemplo, si hay algún enlace dentro de su módulo, de sus lecciones, hay algún enlace que no funciona, o no funciona la propia lección, o no funciona el campus, esto hay que reportarlo a través del sistema de incidencias para que ellos para que lo atienda el departamento técnico, por ejemplo. Si hay una cuestión de documental, pagos, documentación, etcétera, ya no corresponde al asesor orientación en ese sentido, porque, repito, estamos limitados al módulo, por ejemplo. Pero todo esto, ustedes no están solos, pues está el sistema de incidencias y la mesa de ayuda. Entonces, si se presenta alguna de estas eventualidades, no duden en hacer su reporte. Ahora, si ustedes me lo comparten como asesor, naturalmente yo lo que puedo hacer dentro de mis propias limitaciones como asesor es hacer un reporte de acompañamiento. Entonces, si a mí me dicen, oiga, profesor, no funciona tal enlace, tal lectura, tal cosa, yo subo como asesor una incidencia, ustedes suben la suya y yo subo una de asesor para presionar y agilizar, por ejemplo. Si se trata, por ejemplo, de una lectura que no se ve o que ya no funciona el enlace, me lo hacen saber y yo les puedo proporcionar, por ejemplo, la misma lectura o una lectura significativa adicional. Digamos, aquí la idea es buscar soluciones cuando se presenten estos problemas, pero también recordar que los asesores tenemos ciertas limitaciones y entonces hay que tomar en cuenta que ustedes como alumnos tienen que reportar estas situaciones para que sean atendidas por el departamento correspondiente. Agradezco yo que me hagan saber cuando se presenten estas eventualidades y yo, repito, generaría un reporte de apoyo para agilizar. Pero sí, me disculpo de antemano porque los asesores estamos muy restringidos al funcionamiento de nuestros propios módulos y de nuestra plataforma y no quizás de problemas técnicos o de que se solucionen algún otro tipo de problemas de documentación académica, etcétera. Entonces, bueno, también aquí la idea es que no olviden que tienen su sistema de incidencias para generar cualquier tipo de reporte en caso de que se presente un problema técnico o académico. Y si quieren compartirlo con el asesor, apoyo adicional, adelante. Entonces, no me resta más que reiterarme sus apreciables órdenes. Recuerden que el principal canal de comunicación es nuestra caja de mensajería. Permanezcan atentos, a veces se presentan ciertas novedades o ciertos mensajes. Permanezcan atentos a cualquier mensaje nuevo. Cuando lleguemos a nuestra semana 3, también muy atentos de las próximas, tanto de la sesión de orientación próxima como de la sesión de círculo de estudios. Y finalmente, recuerden que también las dudas súper urgentes cuentan con mi mensajería de WhatsApp, ya se los proporcionó la plataforma, y también los puedo atender cuando se trata de una duda muy urgente y los puedo atender con mayor oportunidad que en la caja de mensajería. Recomendación final, pueden enviarme correo, pero sugiero usarlo lo menos. Usen la caja, el chat de mensajería, porque nunca falta que ocurran problemas de spam o de otra cosa. Cuando ustedes envían mensajes al chat de mensajería, a mí me llega tanto en el chat de mensajería como en el correo electrónico. Entonces, no vean el correo, a pesar de que está ahí para su uso, no vean el correo como el principal canal de comunicación. El chat de mensajería, ese es el principal. Repito, se asocia al correo, pero tenganlo en cuenta. Bueno, alumnos, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su paciencia, su participación y me reitero sus apreciables órdenes. Naturalmente, mientras ustedes van a estar en las semanas desarrollando los retos, puede que se presenten algunas dudas que no trabajamos aquí, que se nos hayan saltado. Entonces háganmelas saber a través del chat de mensajería para atenderlos rápidamente. Bueno, sin más por el momento, les deseo un excelente inicio de semana y pues adelante con sus retos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.